Buen día, estimados y estimadas estudiantes del curso de Fisiopatología para la Clasificación de Enfermedades de la carrera de Registros Médicos y Estadísticas en Salud de la UNED. Como parte de las temáticas de apoyo al curso, el día de hoy vamos a trabajar el tema de Fisiopatología del Sistema Respiratorio, a cargo de mi persona, licenciado Luis Martínez López. Como parte del control de la función respiratoria, tenemos que denominar que la respiración le va a proporcionar al organismo un mecanismo de intercambio gaseoso. Es el proceso mediante el cual el oxígeno del aire es transferido a la sangre y el dióxido de carbono es eliminado del organismo. La respiración puede dividirse en tres partes: la ventilación o movimiento del aire entre la atmósfera y la porción respiratoria de los pulmones, perfusión o flujo de sangre en los espacios pulmonares y difusión, o transferencia de gases entre los espacios llenos de aire de los pulmones y la sangre. Todo esto está mediado mediante el sistema nervioso, el cual es encargado de controlar el movimiento de los músculos respiratorios y ajustar la velocidad de la respiración para que cumpla con las necesidades del organismo durante los distintos niveles de actividad. En cuanto a las vías aéreas de conducción y respiratorias, tenemos que mencionar que el aire requiere de la ventilación o movimiento de gases hacia los pulmones y de estos de la perfusión o movimiento de sangre a través de los pulmones y la difusión de gases entre los pulmones y la sangre. La ventilación depende de las vías aéreas de conducción, es decir, la nasofaringe y orofaringe, la laringe y el árbol traqueobronquial, que moviliza el aire hacia los pulmones y desde estos, pero que no participan en el intercambio gaseoso. El intercambio de gases se lleva principalmente en las vías aéreas respiratorias de los pulmones, donde los gases se difunden a través de la membrana alveolar capilar, puesto que son intercambiadas entre los pulmones y la sangre que fluye por los capilares pulmonares. En cuanto a las vías aéreas de conducción, esas están conformadas por las fosas nasales, la boca y la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquiolos y los bronquios. Todo el aire que respiramos es calentado, filtrado y humedecido mientras se desplaza por esas estructuras. El calor es transferido al aire desde la sangre que fluye por las paredes de las vías respiratorias. El revestimiento mucociliar elimina las partículas extrañas y el agua de las mucosas es utilizada para humedecer el aire. Las vías aéreas de conducción están cubiertas por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado que contiene un mosaico de células caliciformes, secretadoras de mucus y células provistas de proyecciones vellosas denominadas cilias. Todas esas capas de epitelio se van adelgazando gradualmente a medida que pasa del epitelio pseudoestratificado de los bronquios al epitelio cuboide de los bronquiolos y posteriormente al epitelio plano ubicado en los alveolos. Todas estas formas lo que se encargan es de un manto mucociliar que ayuda a despejar las vías aéreas inferiores y que optimiza los niveles de oxígeno, ¿verdad? Esta depuración es una función también inmunológica que posee el sistema respiratorio para proteger la permeabilidad y la difusión del aire a través de estas estructuras. En cuanto a las vías aéreas nasofaringeas, se tiene que denominar que son las que inician en la nariz, que va a ser la vía natural por el ingreso del aire en el tracto respiratorio, durante el mecanismo de respiración normal. Todo este aire es filtrado, que atraviesa las fosas nasales, es filtrado, calentado y humidificado, para que los conductos nasales externos que están revestidos por vellos grandes que filtran y atrapan el polvo y otras partículas grandes presentes en el aire. El aire se mueve. Hay otro sitio de ingreso alternativo, es la boca, principalmente cuando hay enfermedades que obstruyen las fosas nasales o en procesos de trauma, cuando hay una obstrucción. La orofaringe se va a extender principalmente desde el paladar blando hasta la epiglotis y es la única abertura entre la nariz, la boca y los pulmones. Los alimentos deglutidos y el tránsito hacia el esófago y el aire que se dirige a la faringe pasan por ella. La obstrucción de la orofaringe lleva a la interrupción inmediata de la ventilación. El control nervioso de estructuras accesorias de esta parte están como la lengua y los músculos faringios pueden estar alterados en procesos comatosos o en ciertas enfermedades neurológicas. En estos estudios, la lengua se desplaza hacia la faringe y obstruye la vía aérea, particularmente si la persona se encuentra en posición de cúbito dorsal. Todas esas obstrucciones o procesos de lesión, infección o reacciones alérgicas pueden predisponer a la obstrucción de la vía aérea superior, lo cual conlleva a una emergencia.
También tenemos las vías aéreas laringotraqueales, las cuales inician en la laringe, la cual conecta la orofaringe con la tráquea. Las paredes de la laringe son sostenidas por estructuras cartilaginosas firmes que evitan el colapso durante la inspiración. Las funciones de la laringe pueden dividirse en dos categorías: las asociadas al habla, ¿verdad?, a la vocalización, y las vinculadas a la protección de los pulmones de sustancias que no correspondan al aire. La laringe está situada en una posición estratégica entre las vías aéreas superiores y los pulmones. También tenemos la epiglotis, que está localizada por encima de la laringe, que es una estructura cartilaginosa grande y en forma de hoja que está cubierta con epitelio. Durante el proceso de eglución, los bordes libres de la epiglotis se desplazan hacia abajo para cubrir a la laringe, dándole paso a tal modo a los líquidos y alimentos hacia el esófago, ¿verdad? Y también el par de pliegues superior, denominados pliegues vestibulares, también son llamados mecanismos de protección o cuerdas vocales falsas, ¿verdad? Los pliegues inferiores, acorde al lado, reciben nombre de cuerdas vocales verdaderas y son las encargadas del mecanismo de vibrato para producir lo que sería el habla en los humanos. Por otra parte, tenemos el árbol traqueobronquial, el cual está constituido por la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, el cual puede considerarse como un sistema de tubos ramificantes, ya que se van bifurcando de manera adyacente al ingreso de los pulmones. La tráquea es un tubo continuo que conecta la laringe y los bronquios mayores con los pulmones. Las paredes de la tráquea están sostenidas por cartílagos en forma de herradura que impiden que aquellas zonas colapsen cuando la presión del tórax es negativa. La tráquea se encuentra por delante del esófago y se extiende hasta el borde superior de la quinta vértebra torácica, donde se divide para formar los bronquiolos principales derecho y izquierdo. Cada bronquio ingresa en el pulmón por una depresión denominada hilio. El punto en que la tráquea se divide toma el nombre de carina. La carina está abundantemente inervada por neuronas sensitivas y la tos y el broncoespasmo se encadenan cuando esta zona es estimulada, principalmente cuando hay succión. El bronco principal derecho es más pequeño y ancho y continúa en un ángulo más vertical con la tráquea que el bronquio principal izquierdo, que es más largo y estrecho. Las diferencias anatómicas entre los dos bronquios facilitan que los cuerpos extraños, principalmente cuando hay un oase, ¿verdad?, cuando la persona tiene un objeto extraño en la vía aérea, ingresen principalmente en el bronquio derecho por su posición. Cuando entra en el pulmón, el bronquio primario se divide en bronquios secundarios o lobulares, que van supliendo en cada pulmón. El bronquio secundario continúa ramificándose, como dijimos, hasta bronquios terciarios, son más pequeños, que se van dividiendo a su vez en los bronquiolos, que son la parte más pequeña, ¿verdad?, hasta llegar a los bronquiolos terminales. Esta ramificación extensa es similar a la de un árbol, cuyas ramas se van dividiendo, se van volviendo más finas y más numerosas en cuanto se van alejando, ¿verdad?, a zonas más distales. En total hay unos 23 niveles de ramificación desde el comienzo de la vía aérea de conducción hasta el finalizar en las vías aéreas respiratorias. El bronquio del lóbulo medio derecho tiene un diámetro de una longitud relativamente pequeño y algunas veces se incurva de forma aguda cerca de bifurcación. La estructura de los bronquios principales es similar a la de la tráquea en cuanto a que son sostenidas por anillos cartilaginosos. Esta progresión de los bronquios, de los pulmones y las placas de cartílago irregular reemplazan los anillos en forma de herradura. Esas placas cartilaginosas se adelgazan gradualmente y luego desaparecen a nivel de los bronquiolos respiratorios. Este sostén cartilaginoso y la superficie mucosa entrelazadas se van entrelazando de forma opuesta. El broncoespasmo o la contracción de los músculos causa el estrechamiento de los bronquiolos y altera el flujo de aire, como vamos a ver más adelante en enfermedades como el asma bronquial. Ahora bien, hablando un poco de lo que va a ser cuando una vez que salimos de la vía aérea del árbol traqueobronquial, ingresamos a un par de órganos blandos, esponjosos y de forma cónica, los cuales están situados a ambos lados de la cavidad torácica, separados por el mediastino, un espacio que hay ficticio entre los pulmones y su contenido. El mediastino está contenido que es el corazón, los vasos sanguíneos, los ganglios linfáticos, la fibra nerviosa, el timo y el esófago. La parte superior del pulmón, que se corresponde al ápice de la cavidad torácica, se denomina vértice, y la parte inferior, que yace contra el diafragma, se denomina base.
Los pulmones están divididos en lóbulos, 3 en el pulmón derecho y 2 en el pulmón izquierdo. Perdón. Los pulmones son estructuras funcionales del sistema respiratorio, además de su papel en intercambio gaseoso, inactivan sustancias vasoactivas como la brasilinicina, convierten la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿verdad? Que es un mecanismo de control de la parte cardiovascular, ¿verdad? Y también van a servir de un reservorio para el almacenamiento de sangre. También hay células productoras de heparina a nivel pulmonar que pueden participar en la parte de los mecanismos coagulatorios, ¿verdad? Entre las partes funcionales de los pulmones van a estar los lobulillos respiratorios, ¿verdad? Que la función del intercambio gaseoso del pulmón tiene lugar en estos en estos sectores. Cada lobulillo, que es una unidad funcional más pequeña del pulmón, recibe una rama de un bronquio terminal, una arteriola y los capilares pulmonares y una vénula, ¿verdad? En estos sacos alveolares, que son estructuras pequeñas, ¿verdad? Va a ocurrir lo que es el proceso de intercambio gaseoso, ¿verdad? También tenemos en la circulación pulmonar, ¿verdad? Los pulmones están provistos de una irrigación sanguínea doble, que es la circulación pulmonar y bronquial. La pulmonar va a proceder del intercambio entre la arteria pulmonar, la cual va a participar en la función de intercambio gaseoso de los pulmones. La sangre desoxigenada va a abandonar el corazón derecho a través de la arteria pulmonar, que se divide en arteria pulmonar izquierda, que pasa en el pulmón izquierdo, y arteria pulmonar derecha en el pulmón derecho. El retorno de la sangre oxigenada al corazón tiene lugar a través de las venas pulmonares que van a desembocar en la aurícula izquierda. Esta sangre rica en oxígeno, a través del mecanismo de contracción, va a ser liberada en el ventrículo izquierdo para su intercambio, para su distribución en todos los tejidos, ¿verdad? Una situación básica en la vida. Eh, También en la parte de las estructuras de los pulmones tenemos la pleura, que es una membrana serosa fina y transparente que está constituida de dos capas que van a cubrir la cavidad torácica y envolver los pulmones. Esa capa, la parte parietal, que forma parte del mediastino y realiza la parte interna, es una película fina de un líquido seroso que va a separar las otras dos capas pleurales, evitando que haya dolor, ¿verdad? Cuando hay el proceso de respiración a la hora de deslizar una sobre la otra, ¿verdad? Esta cavidad pleural es un espacio que puede acumular líquido seroso exudado inflamatorio, ¿verdad? Y también es importante a la hora de cuando hay heridas a nivel pulmonar que pueden haber perforación o derrame pleural. Es una estructura muy importante en la parte del movimiento a nivel pulmonar. En cuanto a los procesos de intercambio gaseoso del sistema respiratorio, todos van a hacer una serie de propiedades básicas de los gases, ¿verdad? No vamos a entrarnos mucho en ello porque son criterios muy profundos, ¿verdad? Y que conciernen más que todo a las personas que en el ámbito de la medicina, de la enfermería o la terapia respiratoria que van a trabajar continuamente con pacientes con algún tipo de alteración a nivel del sistema respiratorio. Recordando que bueno, el aire que respiramos principalmente va a estar compuesto por una mezcla de gases, principalmente de nitrógeno y oxígeno, a una concentración del 21%. Estos gases van a ejercer una presión combinada que se va a denominar presión atmosférica, que la presión a nivel del mar definida como una atmósfera es de 360 milímetros de mercurio, lo que es a nivel del mar. Todas esas presiones se van a emplear para lo que va a ser el proceso de estudio de los niveles de oxígeno y de CO2 en el organismo, que van a tener un papel primordial en lo que va a ser la mecánica de la respiración. También vamos a tener elementos de ventilación mecánica respiratoria, que la ventilación va a ser ese movimiento de aire hacia el interior y exterior de los pulmones. No hay nada del otro mundo respecto a este proceso que es puramente mecánico y va a ser a las leyes de la física en cuanto esté vinculado al comportamiento de los gases. Se va a cumplir que su sistema de vías aéreas abiertas y depende de presiones respiratorias creadas por los movimientos de los músculos respiratorios que van a modificar el tamaño de la caja torácica y el grado en que los pulmones se distienden y se contraen está sujeto a presiones respiratorias que insuflan los pulmones, la distensibilidad pulmonar y la resistencia a la vía aérea. Las presiones respiratorias van a variar dentro de la vía aérea y los alveolos de los pulmones van a ser principalmente se van a llamar como presión intrapulmonar o presión alveolar.
todas esas presiones, estos mecanismos de intercambio de presiones negativas, positivas, lo que van a es a favorecer es el movimiento mediante procesos de intercambio gaseoso entre oxígeno y CO2. En cuanto a la caja torácica y los músculos respiratorios, hay que recordar que bueno, los pulmones y las vías aéreas comparten la cavidad torácica con el corazón, los grandes vasos y el esófago. Esta cavidad torácica es un compartimento cerrado, limitado por el extremo superior por los músculos del cuello y su extremo inferior por el músculo diafragma. Las paredes externas de las cavidades torácicas están formadas por 12 pares de costillas, el esternón, las vértebras torácicas y los músculos intercostales situados entre las costillas. Mecánicamente, el acto de respirar va a depender que la cavidad torácica de un compartimento cerrado cuya única abertura a la atmósfera se va a producir a través de la tráquea. La ventilación consiste en inspiración y expiración. Durante la inspiración, el tamaño de la cavidad torácica aumenta, la presión intratorácica se va a tornar negativa y el aire va a ser llevado hacia los pulmones. En la expiración se va a producir lo contrario. Los componentes elásticos de la pared torácica y las estructuras pulmonares que se extienden durante la inspiración ceden y dan lugar a una reducción del tamaño de la cavidad torácica y aumento en la presión de su interior. El diafragma es el principal músculo relacionado con la inspiración. Cuando el diafragma se contrae, el contenido abdominal es expulsado hacia arriba y el tórax se expande de arriba hacia abajo. Durante los niveles de inspiración normales, el diafragma se va a desplazar aproximadamente 1 centímetro, esto puede aumentar 10 centímetros en la inspiración forzada. El diafragma va a ser inervado principalmente por raíces del nervio frénico que van a surgir del nivel cervical de la médula espinal, principalmente de C4, aunque también hay inervación adyacente de C3 a C5. La parálisis del diafragma va a comprometer el movimiento del tórax, ¿verdad? También los músculos intercostales externos van a colaborar en los procesos de inspiración, ya que están conectados a las costillas adyacentes y se van a dirigir hacia abajo y adelante en el movimiento respiratorio. Estos músculos reciben inervación precisamente del sistema nervioso central, ¿verdad? De mecanismos basados y mediados por neuronas del sistema nervioso central autónomo. También van a haber músculos accesorios de la respiración, como pueden ser los músculos escalenos, el esternocleidomastoideo. Estos músculos van a participar principalmente cuando hay un trabajo mayor necesidad en la respiración, ¿verdad? Un problema de esos músculos es que estos músculos, como no son primarios de la respiración, cuando se utilizan en una respiración activa, ¿verdad? Forzada, pueden llevar a claudicar respiratoriamente a la persona, ya que esos músculos, como se saben, pueden llegar a cansarse. También como parte de esta terminología tenemos la distensibilidad pulmonar, que va a hacer referencia a la capacidad de los pulmones para ser insuflados y está determinado por las fibras de elastina y colágeno de los pulmones, su contenido de agua y la tensión superficial. Esto se puede apreciar al comparar el grado en que se insufla un globo nuevo, ¿verdad? El cual no es tan suavecito, tan distendible como uno ya que ha sido insuflado y extendido, ¿verdad? Específicamente la distensibilidad pulmonar describe el cambio del volumen pulmonar y puede lograrse mediante fórmulas de intercambio gaseoso, ¿verdad? También tenemos la tensión pulmonar superficial, ¿verdad? En los alvéolos, que es un factor importante para la distensibilidad pulmonar. Los alvéolos están revestidos por una película fina de un líquido. El líquido es surfactante, que es el encargado de eliminar la tensión superficial que mantiene unidas las moléculas de agua. Todo eso se va a guiar mediante una ley que se llama la ley de Laplace, ¿verdad? Que es la encargada de analizar este tipo de tensión superficial y su relación con los intercambios gaseosos a nivel pulmonar. Finalmente, en esta terminología básica tenemos también los volúmenes pulmonares, ¿verdad? Los volúmenes pulmonares son una cantidad de aire intercambiada durante el proceso de ventilación y pueden dividirse en tres: el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratoria. Todos estos volúmenes son sumamente importantes a la hora de estudios de función pulmonar. En general, se puede decir que el volumen corriente es de unos 500 mililitros de cantidad de aire que entra y sale de los pulmones durante la respiración normal. El de reserva inspiratorio y el de reserva expiratoria van a depender de mecanismos residuales,
inclusive de la fisioanatomía de la persona, aunque hay estándares, ¿verdad?, que se manejan. Los estudios de volumen pulmonar principalmente se trabajan en lo que es la espirometría, que es para evaluar eh, procesos de disnea, tos, sibilancias y rasgos radiológicos o laboratorios anómalos en una persona que está experimentando algún proceso fisiopatológico relacionado con el sistema respiratorio, que es lo que a continuación vamos a trabajar, ¿verdad? Hablar un poco de cuáles son esos principales mecanismos fisiopatológicos que impactan la calidad de vida y la salud de las personas. Principalmente vamos a trabajar las enfermedades más básicas, lo que va a ser el EPOC, el asma, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, ¿verdad? Y finalmente también las infecciones relacionadas ya con patógenos que vimos en otro video que van a ocasionar procesos de neumonía en las personas. Por otra parte, es sumamente relevante también recordar que para un adecuado intercambio gaseoso tiene que existir un equilibrio entre la ventilación y la perfusión. Estas propiedades de intercambio gaseoso del pulmón dependen de este equilibrio, el cual asegura que cantidades iguales de aire y de aire y sangre ingresen en la porción respiratoria de los pulmones. Y dos factores pueden intervenir con este equilibrio. El primero es el espacio muerto y el segundo es el cortocircuito. El espacio muerto es el volumen de aire que se moviliza en cada respiración, pero que no participa en el intercambio gaseoso. El desplazamiento del aire a través del espacio muerto contribuye al trabajo respiratorio, pero no al intercambio gaseoso. Hay dos tipos de espacio muerto. El contenido en las vías aéreas de conducción, denominado espacio muerto anatómico, y el contenido en la porción respiratoria del pulmón, denominado espacio muerto alveolar. El volumen de la vía aérea anatómica es constantemente aproximado a 150 o 200 mililitros, según el tamaño corporal. Constituye el aire contenido en la nariz, faringe, tráquea y bronquios. Todos estos lugares donde no hay un intercambio gaseoso activo. Y tenemos el espacio muerto fisiológico, que es el espacio anatómico más el espacio muerto alveolar. En personas con función respiratoria normal, el espacio muerto fisiológico es casi el mismo que el espacio muerto anatómico. Solo en personas con neumópatas, ¿verdad? Va a aumentar el espacio muerto fisiológico. Y la ventilación alveolar es igual a la ventilación minuto menos la ventilación del espacio muerto fisiológico. Y tenemos también lo que es el cortocircuito, que se denomina a la sangre que se desplaza del lado derecho al izquierdo de la circulación sin haber sido oxigenada. Al igual que el espacio muerto, hay dos tipos de cortocircuitos, fisiológico y anatómico. El anatómico es la sangre que va del lado venoso al arterial de la circulación sin pasar por los pulmones. Y el cortocircuito intracardíaco anatómico va a ser el fisiológico se va a producir un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión, del cual resulta una ventilación insuficiente para la oxigenación de la sangre que circula en los capilares alveolares. Este cortocircuito fisiológico de la sangre generalmente se debe a una enfermedad pulmonar destructiva que va a deteriorar la ventilación o insuficiencia cardíaca, como lo vimos en la parte de afecciones del aparato cardiovascular. Entre las enfermedades que van a causar el desequilibrio entre ventilación y perfusión, que van a incluir al espacio muerto y al cortocircuito, pueden hablarse de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, en la cual puede haber una alteración de la ventilación en el área del pulmón y la alteración de la superfusión en otra área. Bueno, como mencionamos en primera instancia, el control de la respiración va a estar mediado principalmente por el sistema nervioso, ¿verdad? Que va a ser el encargado de controlar los músculos y las acciones a través de quimiorreceptores y receptores pulmonares de lo que es la respiración. El centro respiratorio consta de dos agregados densos bilaterales de neuronas respiratorias encargadas de iniciar la inspiración y expiración e incorporar impulsos aferentes en respuestas motoras de los músculos respiratorios. Este primer grupo de neuronas del centro respiratorio dorsal está comprometido principalmente con la inspiración y van a controlar la actividad de los nervios frénicos, que van a inervar el diafragma y actúan principalmente sobre el segundo grupo de neuronas respiratorias o ventral, que integran el estímulo sensitivo de los pulmones y las vías aéreas de la respuesta ventilatoria, ¿verdad? La propiedad de marcapaso de estos centros respiratorios se debe principalmente a la acción cíclica de los grupos de neuronas respiratorias del centro neumotáxico de la porción superior de la protuberancia y el centro
a un népstico de la porción inferior de esta. Ambos son grupos de neuronas que contribuyen a la función respiratoria de lo que es el bulbo raquídeo, ¿verdad? En esta parte está el centro de control respiratorio y una lesión cerebral que daña la conexión entre este centro neumotáxico y neóptico producen un patrón respiratorio irregular que va incluso a comprometer la vida de la persona. Por eso lesiones a nivel de este centro respiratorio van a ser fatales prácticamente. También en cuanto al control de respiración, tiene componentes automáticos y voluntarios. La regulación automática de la respiración es controlada por los estímulos de dos tipos de sensores o receptores, que son los quimiorreceptores y los receptores pulmonares. Los quimiorreceptores monitorizan principalmente el nivel de oxígeno, de dióxido de carbono, el pH de la sangre y van a adecuar la respiración para cumplir las necesidades metabólicas cambiantes del organismo. Y los receptores pulmonares principalmente van a monitorizar los patrones de respiración, la función pulmonar y la regulación voluntaria de la ventilación. Intercambio con actos como hablar, soplar, cantar, y todos los actos son iniciados por la corteza motora y la corteza premotora a nivel cerebral, ¿verdad? Y finalmente también vamos a tener mecanismos de control, mecanismos de respuesta, como es el refresco de la tos, que es un refresco mediado normalmente que va a proteger los pulmones de la acumulación de secreciones y el ingreso de sustancias irritantes destructivas. Y es uno de los principales mecanismos de defensa del tracto respiratorio, ¿verdad? El refresco de la tos, inclusive, bueno, nos va a ayudar a lo que es en caso de un objeto extraño en la vía respiratoria, ¿verdad? Lo que se busca siempre es una persona incentivar el reflejo de oxígeno, ¿verdad? Porque esto es un reflejo que nos va a ayudar a eliminar sustancias o objetos que estén, que estén ubicados ahí en esa parte. Finalmente vamos a hablar también de lo que es la disnea. La disnea es una sensación subjetiva o perceptiva de dificultad respiratoria que comprende la percepción de respiración trabajosa. Es una reacción a esta sensación, ¿verdad? Cuando una persona siente que hay una necesidad exacerbada que no está siendo cumplida con el trabajo respiratorio, e inclusive cuando hay funcionalidad baja por debajo del 65-70% de la función respiratoria, ¿verdad? Una persona que usted lo ve con un patrón respiratorio taquipneico, ¿verdad? Respiraciones superficiales, rápidas, o inclusive a la hora de colocar el saturante de oxígeno, usted ve saturaciones sumamente bajas, ¿verdad? Puede estar experimentando un síndrome disneico, que inclusive puede llevar no solamente al aporte de O2 complementario, ¿verdad? Por nasocánula, Venturi o Reservorio al 100%, sino inclusive lo que es la ventilación mecánica asistida, no invasiva, o mediante lo que es un tubo, un tubo a nivel de la tráquea, ¿verdad? Después de la ventilación ya mecánica asistida con una máquina. Son procesos que pueden ser relacionados a patologías de fondo de la persona eh, que vamos a observar más adelante. En cuanto al apartado de enfermedades que afectan el sistema respiratorio, tenemos que nombrar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC, la cual está definida como un grupo de trastornos caracterizados por una obstrucción crónica y recurrente del flujo de aire en las vías respiratorias. Esta obstrucción del flujo aéreo generalmente es progresiva y se acompaña de respuestas inflamatorias a partículas o elementos nocivos que causan efectos tipo alergias exacerbadas que pueden incurrir en que las vías respiratorias se estrechen y hay una dificultad para la persona de captar oxígeno. El EPOC es una causa importante de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Tiene esa característica de ser progresiva inflamatoria y está medida principalmente por factores intrínsecos, ¿verdad? Que están relacionados a la parte genética, al apartado genético de la persona, y factores extrínsecos, en donde principalmente el tabaquismo va a impactar como la causa más común de EPOC. El impacto epidemiológico a nivel mundial es sumamente significativo e inclusive puede llevar a la cronicidad y a la muerte. Principalmente la patogenicidad del EPOC es una enfermedad que puede ser prevenible
pero el principal infortunio es que los hallazgos clínicos en las primeras etapas son ausentes, ¿verdad? Y en el momento que aparece la sintomatología, la enfermedad generalmente está muy avanzada, principalmente en los fumadores, el abandono o el dejar el hábito de fumar puede correlacionar a una mejoría significativa. Otros factores predisponentes de desarrollar EPOC pueden ser enfermedades como el asma o la hiperreactividad de la vía aérea, principalmente cuando ocurren en la niñez. Tres circunstancias son las significativas en el EPOC, ¿verdad? Que va a ser la hipertrofia de la pared bronquial, la inflamación, hipersecreción de moco y la pérdida de las fibras elásticas. Principalmente entre el grupo de padecimientos que más impactan y están incluidos en el EPOC están la bronquitis crónica, el asma y el enfisema. En cuanto al asma, tenemos que definirla como una enfermedad crónica de las vías aéreas, que da lugar a episodios de obstrucción, hiperactividad bronquial, inflamación que generalmente son reversibles, las cuales tienen un impacto epidemiológico a nivel mundial importante y significativo. Sin embargo, con el avance de las décadas, se ha logrado, mediante los tratamientos, que sea un padecimiento reversible y controlable. El asma es definida como un trastorno inflamatorio crónico de las vías aéreas en el que numerosas células y elementos celulares desempeñan un papel inflamatorio, particularmente los mastocistos, los eosinófilos, linfocitos y células epiteliales, ocasionan un proceso inflamatorio, lo que va a causar episodios recurrentes de obstrucción, que principalmente son caracterizados por sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, que con frecuencia empeora en ciertos episodios del día, principalmente cuando hay climas fríos. También la fisiopatología del asma implica una predisposición genética a factores ambientales como virus, alergenos y exposición a sustancias, ¿verdad? En el entorno laboral o cotidiano. En personas susceptibles, los ataques de asma pueden ser desencadenados por diversos estímulos que normalmente no provocan sintomatologías. Sin embargo, durante la fase aguda o fase temprana, va a haber un proceso de broncoconstricción inmediata ante la exposición de alergeno o el irritante inhalado. Esos síntomas, si no se atacan en la parte primaria, van a proseguir a lo que es una broncoconstricción mediada por factores inflamatorios que inclusive pueden comprometer la vida de la persona. Una persona inclusive con un ataque de asma puede llegar inclusive a ser intubada a nivel hospitalario. Entre las causas del asma, como dijimos, hay factores genéticos, ¿verdad? Y ambientales. Eh, la exposición a alergenos como insectos, pelo y caspa animal, polen, ciertos tipos de hongos, ¿verdad? Pueden pasar desde eventos básicos, también el ejercicio, eventos básicos hasta eventos sumamente significativos. También hay asma relacionada a tratamientos farmacológicos, lo que no es tan frecuente, ¿verdad? Principalmente en personas quienes son alérgicos a los AINES o que tienen pólipos nasales o eventos recurrentes de riníticos, ¿verdad? Principalmente se va a utilizar un tratamiento farmacológico que incluye esteroides, por ejemplo la administración vía intravenosa de Salmeterol, y también por la vía respiratoria se puede utilizar nebulizaciones o inhalaciones con salbutamol, bromuro y patropio, tratamiento crónico con becometasona, también como coayudante se puede utilizar sulfato de magnesio. Todos estos son para el ataque de asma de un nivel intermedio a grave, ¿verdad? También como parte de los padecimientos de las vías respiratorias tenemos la bronquitis crónica, la cual es denominada como la obstrucción de las vías aéreas grandes y pequeñas causadas por mecanismos de inflamación de estas mismas. Consecuentemente va a haber un edema, una hiperplasia de las glándulas submucosas y una producción excesiva de moco en el árbol bronquial. Principalmente un antecedente de tos productiva de más de 3 meses de duración durante mínimo 2 años consecutivos es necesario para el diagnóstico diferencial de la misma.
Típicamente esta tos ha estado presente durante varios años con aumento gradual de las exacerbaciones agudas que van dando lugar a la aparición de esputo, principalmente purulento en fases inflamatorias. La bronquitis crónica sin obstrucción del flujo aéreo se suele denominar bronquitis simple y la bronquitis crónica con obstrucción del flujo aéreo recibe el nombre de bronquitis obstructiva crónica, ¿verdad? El pronóstico de padecimientos de pacientes con este tipo de infectación no es tan comprometedor como otros tipos de enfermedades del sistema respiratorio. También está muy relacionada con infecciones virales y bacteriales. Una mnemotecnia entre los padecimientos, entre las diferentes manifestaciones clínicas del EPOC, como pueden ser la bronquitis crónica o el enfisema, es que las personas con bronquitis crónica son también conocidas como congestivos azules o no luchadores, pues ya que los bronquíticos crónicos son incapaces de compensar mediante el aumento de la ventilación los cambios, desarrollando hipoxemia y cianosis. Trastornos secundarios a los procesos obstructivos tenemos el enfisema pulmonar, en el cual se va a caracterizar por una pérdida de la elasticidad de los pulmones y el agrandamiento normal de los pasos aéreos distales de los bronquiolos terminales. Este proceso de agrandamiento lo que va a ocurrir es que va a llevar a una insuflación de los pulmones y va a producir un aumento de la capacidad pulmonar total. La causa principal del enfisema pulmonar es el tabaquismo, ya que va a alterar los procesos de recaptación a nivel del pulmón. Va a provocar una atracción de células inflamatorias, liberación de elastasas, que va a haber una inhibición de la acción de una enzima que va a proteger los pulmones. Al momento de disminuir esta enzima, lo que va a ocurrir es una destrucción de las fibras pulmonares, ocurriendo pérdida de la elasticidad pulmonar y un aumento en el espacio de intercambio entre sangre y oxígeno a nivel pulmonar en la zona alveolar, ¿verdad? Estos procesos van a ocurrir con disnea, utilización de músculos accesorios y sonidos respiratorios disminuidos. Finalmente, siguiendo con las patologías del sistema respiratorio, vamos a hablar del proceso de la neumonía, la cual es un proceso infeccioso de los pulmones secundario al contacto con virus, bacterias, hongos o protozoarios, lo que va a dificultar el intercambio gaseoso. La neumonía se encuentra entre las principales causas de muerte a nivel mundial, teniendo principalmente un impacto en la población eh, pediátrica, ¿verdad? En lactantes, niños pequeños y en la población geriátrica, ¿verdad? En personas adultas mayores. No solo hay procesos infecciosos de neumonía secundarios a infecciones por virus, bacterias, hongos y protozoarios, sino también hay otros tipos de neumonías eh, por contacto con agentes irritantes, inhalación de humos irritantes y la aspiración de contenido gástrico, principalmente en personas que tienen alguna dificultad para la deglución. El tratamiento principal para el enfoque neumático de la neumonía es el tratamiento con antibióticos, los cuales principalmente van a actuar contra estafilococos, pneumoniae, pseudomonas, cándida y otros mecanismos que son característicos de producir infecciones respiratorias pulmonares a nivel de los alveolos y los bronquiolos. Finalmente, aquí pueden encontrar las fuentes de consulta que fueron revisadas para la realización de este video. Sin otra más que agradecer su tiempo y espacio, me despido.